por aquí. Voy a animarles a que abramos la escritura en el libro de Génesis, capítulo 45, y leamos los versos 5 al 8. Berechit, capítulo 45, versículos 5 al 8. Ahí está en la pantalla, gracias al auxilio de Iván Darío. Vamos a revisar este texto maravilloso. Dice así la palabra: ahora pues, no os entristezcáis, ni os sea por enojo ante vuestros ojos haberme vendido acá, pues para preservar la vida me envió Elohim delante de vosotros, porque ya ha habido 2 años de hambruna en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en que no habrá siembra ni siega. Por eso Elohim me envió delante de vosotros, para preservaros un remanente en la tierra y para daros vida por medio de una gran liberación. Y ahora, no me enviasteis vosotros acá, sino Ja Elohim, y él me ha puesto como un padre para Faraón y señor de toda su casa y gobernador en toda la tierra de Egipto. Que el Padre bendiga nuestra vida por su palabra. ¿Qué palabras más maravillosas en un momento tan particular cuando Joseph se da a conocer a sus hermanos? ¿Qué palabras más estimulantes? ¿Qué órdenes más maravillosas? No os entristezcáis, ni os sea por enojo. Qué restaurador es el momento cuando la verdad de nuestra realidad pecaminosa nos ha guiado a la misericordia de Dios y al arrepentimiento. Y por eso este momento es un momento muy restaurador, con una invitación tan preciosa: no os entristezcáis. Dos emociones allí diferentes, ni os sea por enojo. Pero hay tres veces que este hombre llamado José repite la misma palabra. Aquí en el verso 45 dice: para preservar la vida me envió Elohim delante de vosotros. Tomemos nota de esta frase: me envió Elohim delante de vosotros. O sea, Elohim me envió a la cárcel. Elohim, a través de mis hermanos que me traicionaron y a través de mis hermanos que intentaron matarme y a través de mis hermanos que me vendieron como esclavo, fue Elohim quien me envió. Lo repite nuevamente en el verso 7. Por eso Elohim me envió delante de vosotros, para preservaros un remanente en la tierra y para daros vida por medio de una gran liberación. Y vuelve y lo repite en el verso 8. Y ahora, no me enviasteis vosotros acá, sino Ja Elohim. Qué trabajo tan maravilloso el que ha hecho Dios en la vida de Joseph, porque es el momento cuando Joseph da a conocer la verdadera identidad suya a sus hermanos.
Hasta este momento los hermanos de Joseph no sabían que el virrey, aparentemente cruel, aparentemente injusto, intransigente, ellos no habían reconocido que era su propio hermano, a quien habían vendido como esclavo hace tantos años atrás. Pero las palabras de Joseph son muy desconcertantes. Las palabras de Joseph produjeron mucha vergüenza a sus hermanos, porque el virrey de Egipto les está diciendo: yo soy Joseph, no se entristezcan, tampoco se enojen entre ustedes, no se hagan inculpaciones. Reconocemos que este fue un momento culminante, muy emocional, y hubiera sido el momento perfecto si Joseph no estuviese sano, porque había recibido profundas heridas. Hubiese sido el momento para que él le recriminara y les dijera: miren lo que me hicieron. Sin embargo, también podría haber sacado a relucir arrogancia y orgullo, y podría haberles dicho: Dios frustró sus planes malvados y a cambio me ha recompensado por todas mis dificultades, me ha convertido en virrey. Pero a cambio de esto, Joseph responde de una manera de la cual todos en esta tarde podemos aprender. Les habló con mucho afecto y les dijo: por favor, acérquense a mí. Yo soy Joseph, yo soy su hermano, al que vendieron a Egipto. Y además, como si fuera poco, les dice: no os entristezcáis, ni sea motivo de enojo entre ustedes, porque me vendieron aquí. Pero comienza a repetir 3 veces: porque para sustento de vida me envió Elohim delante de ustedes. Además les dice: no han sido ustedes quienes me enviaron aquí. Qué preciosa convicción en la vida de un hombre que tiene un corazón sano y le expresa tanta sanidad y restauración a sus ofensores. Ustedes no me enviaron aquí, fue Elohim. Recordemos un poco la historia de Joseph. 22 años atrás, con cerca de 17 años, él había de manera sumisa respondido al pedido de Jacob, su padre. Recordemos que su padre le había pedido ir a ver dónde estaban sus hermanos. Esperaba a este jovencito de 17 años, pues, ser recibido con amor fraternal de parte de sus hermanos mayores. Sin embargo, y a cambio, lo arrojaron a un pozo. Luego lo vendieron como esclavo. Posteriormente estuvo un poco más de 12 años en prisión. Y este es el momento cuando Joseph ve a sus hermanos por primera vez, después de un incidente tan humillante, tan angustioso para un joven de 17 años, haberlo tirado a un pozo. Los que conocemos un poquito el contexto histórico, cultural, geográfico de Israel, sabemos que era una cisterna y normalmente estaban llenas de lodo y allí abajo había pues animales. Y después de esto lo sacan, lo venden como esclavo y ahora él ve por primera vez a sus hermanos y este recuerdo hubiera sido suficiente
para culparlos, para decirles, por culpa de ustedes, he sufrido todas estas dificultades. Habría sido suficiente para decirles, soporté tanta angustia, soporté tanto dolor cuando yo no les hice nada. Pienso que es una manera muy humana como las personas heridas pueden reaccionar. Pero qué hermosa perspectiva cuando nosotros, obedeciendo la escritura, cuando Joseph, por supuesto, en un proceso de sanidad y de restauración que duró 22 años, cambió de perspectiva y quitó sus ojos de sus hermanos y en un proceso, por supuesto, enfocó directamente la perspectiva en Dios. Y por eso les dice, ustedes no fueron los que me enviaron aquí. Fue Ha Elohim el que me envió aquí. Y con esta perspectiva, que por supuesto no fue automática, que por supuesto denota que Joseph manejó las heridas, manejó el dolor, digerió la verdad de su propio corazón, porque yo les pregunto a ustedes, ¿cuál sería la sensación emocional de tu corazón ante el que te traiciona, al que te roba tus derechos, al que en lugar de protegerte, te intenta matar? ¿Cómo hubiera sido la reacción de nosotros? O la pregunta, ¿en qué condición nos encontramos el día de hoy cuando vivimos en un mundo donde los que están llamados a cuidar de nosotros de pronto nos abandonaron? Vivimos en un mundo donde no son los extraños los que nos causan heridas. Vivimos en un mundo donde las heridas son causadas por los más cercanos, a veces tristemente por los propios padres, a veces tristemente por los propios hermanos, como en el caso de Joseph. A veces, tristemente, un cónyuge se vuelve factor de dolor para su esposa, su esposo. Y esto denota que Joseph supo manejar muy bien estos 22 años y también pudo aprender a leer conforme los hechos y las circunstancias se fueron desarrollando, de la casa de Potifar a la prisión, al revelar los sueños al copero, al panadero, hasta el momento en que llega a ser el virrey de Egipto, transcurridos 21 años. ¿Y cómo él puede concluir? ¿Cómo pudo concluir que realmente nadie podía haberle hecho nada sin el consentimiento de Dios? Entonces, de ser así, si podemos arribar a esas conclusiones, no hay ninguna razón para estar amargados, para estar enojados, para estar heridos con las personas que nos hirieron. Y es evidente que Joseph no logró obtener ni una gota de perdón de parte de ellos. Ni siquiera les hizo sentir culpables en lo más mínimo. Al contrario, les dijo que no se angustiaran. Les dijo, ustedes no me enviaron acá. Ustedes han sido las herramientas de Dios.
Ustedes han sido el instrumento de Dios. No fue sin el permiso de Dios que ustedes han hecho lo que han hecho. Y esto denota, mis amados hermanos, una actitud muy importante de parte nuestra para tratar a nuestros ofensores, para tratar con las personas que nos hacen daño. Por supuesto que vivimos en un mundo donde es muy fácil que los hijos hagan daño a los padres, que el esposo haga daño a la esposa. No son las personas ajenas a nosotros las que nos causan esta clase de dolores. Desafortunada y triste y realísticamente, las personas más cercanas son las que nos hieren. Y la pregunta es, ¿cómo nosotros manejamos estas circunstancias en nuestra vida? Y es allí donde la escritura nos da una perspectiva muy preciosa, que seguramente fue la misma perspectiva que en un proceso que no es fácil, que no es liviano, que no es ligero, que hay que manejarlo espiritualmente, Joseph estaba preparado para ser el virrey de Egipto y restaurar a sus hermanos. Nosotros no podemos pretender que el tiempo se encarga de borrar las heridas, porque no ocurre, no ocurre. Si bien el tiempo tiene algún poder, porque las memorias pues se van difumando en el tiempo, nosotros necesitamos deliberadamente tratar las heridas que otros nos causan y sobre todo si logramos tener la perspectiva de que esas cosas ocurren porque Él las permite para propósitos tan grandes como los que está expresando Joseph, fue Elohim el que me envió delante de ustedes para preservar vida y gran liberación. Pero no creo que recién vendido este niño de 17 años a sus captores con la memoria de la crueldad de sus hermanos que lo echaron a este pozo, él pensaba así. Él tenía que tener al comienzo mucho dolor, mucha angustia y por supuesto, como ser humano, tenía unas heridas que supuraban y que lo inflamaban, como cuando tú tienes un nacido en un brazo y está hinchado, está inflamado y no permites que nadie te toque. Así son las personas, así somos las personas cuando estamos heridos. Cualquier persona que está delante de nosotros y se comporta de alguna manera cercana a ese padre o a esa madre o a esa persona que nos causó esa herida, nosotros estamos a la defensiva. Pero nosotros tampoco podemos dejar que el tiempo resuelva los asuntos. Hay un texto de la escritura que está en Jeremías 6:16 y con la ayuda de Iván lo vamos a tener allí en la pantalla. Jeremías 6:16. El texto dice, y livianamente curan la llaga de mi pueblo, diciendo paz, paz, cuando no hay paz. Livianamente curan la herida de mi pueblo. Jeremías 6:16. 6:16. Dice, livianamente curan la llaga de mi pueblo, diciendo paz, paz,
cuando no hay paz. Esta es una fotografía muy, muy real acerca de nosotros cuando no tratamos profundamente, sino superficialmente, cuando no tratamos espiritualmente en la presencia de Dios, la llaga que nos causa la herida del que amamos. Y nos decimos a nosotros, paz, paz. No, yo ya lo olvidé. No, yo ya realmente no quiero ni pensar en eso. Y a veces respondemos de manera evasiva. Pero la pregunta es, ¿por qué nos alejamos? ¿Por qué no queremos volver a encontrarnos? ¿Por qué no queremos ni mencionar el nombre? Y mucho menos estaríamos listos para ayudarlos a restaurarse a aquellos que nos hirieron. Esta perspectiva de Joseph es maravillosa porque él cambió el enfoque de sus hermanos al Señor. Pero para lograr hacerlo, él tuvo de manera espiritual que resolver con las herramientas de la escritura sus conflictos. Hay otro hombre en la escritura que es el rey David. Y el rey David en muchos momentos fue herido por los que amaba. Y qué precioso ver en los hombres de la escritura momentos tan difíciles como cuando el propio hijo de David lo está persiguiendo para matarlo. Y cómo él se expresa en segunda de Samuel, versos 16, como desde el verso, segunda de Samuel capítulo 16, perdón. Su hijo lo está persiguiendo, su hijo se ha rebelado, su hijo lo quiere matar, pero no solamente esto, en el camino le salen hombres a maldecirlo. Y obviamente sus soldados le preguntan que cómo se queda callado. Y él hace aquí una pregunta en el verso 10 de segunda de Samuel 16. Él le pregunta, ¿qué tengo yo que ver con vosotros, hijos de Sarbia? Dejad que siga maldiciendo. Miren esta frase. Pues si Achén le ha dicho, maldice a David, ¿quién le dirá, por qué haces esto? ¿Podrías tú pensar y podría yo pensar que alguien me esté profiriendo palabras maldicientes con el permiso de Achén? Por supuesto que sí, según este texto. Y David está diciendo, pues si Achén le ha dicho maldice a David, ¿quién le dirá por qué haces esto? Y David dijo a Abisaí y a todos sus siervos, he aquí que si mi mismo hijo que salió de mis entrañas va buscando mi vida, cuánto más ahora este benjaminita, dejadlo que siga maldiciendo. Miren esto, lo repite dos veces, pues así se lo ha dicho a Chen. Qué maravilloso es cambiar de perspectiva en estos momentos, cuando alguien nos está hiriendo como hirieron a Joseph y esta otra hermosa expresión del rey David. La pregunta es, ¿cómo una persona, cómo un creyente logra llegar a estas perspectivas? ¿Cómo una persona logra ser sana de unas heridas tan tremendas como las que causaron los 10 hermanos a Joseph? Y el verso que está
subrayando al final, dice, quizá mire a Chen mi aflicción y me devuelva bien a cambio de sus maldiciones este día. Aquí hay un cambio de enfoque en la persona del rey David. Quizá mire a Chen mi aflicción. ¿Afligirá mi corazón que mi hijo sea el que está intentando matarme? Por supuesto que sí. ¿Afligirá mi corazón que en el camino alguien a quien yo he servido salga a maldecirme? Por supuesto que sí. Pero qué hermosa pregunta la del rey David. Quizá mire a Chen mi aflicción y me devuelva bien a cambio de sus maldiciones este día. Hermanos, nosotros podemos ser factor de bendición en la vida de un ofensor. Nosotros podemos ser factor de restauración para aquel que nos hizo daño. Esa es una perspectiva sobrenatural. Es una perspectiva maravillosa que una persona como Joseph, por supuesto, en un proceso largo, doloroso, haya podido ser libre de su amargura y haber comprendido que no eran sus hermanos, sino el propio Elohim, se puso en las manos del Señor como un instrumento muy maravilloso. Una de las bendiciones que para mí significó el que el Mesías haya tenido a bien venir a mi vida hace ya 49 años, un enero precisamente de 1975, es que él me encontró a mí con un corazón muy dañado. Él me encontró con un corazón muy golpeado. Y tuve la bendición de ser conectado por un ministerio que en esa época hacía un énfasis muy poderoso en la figura de Dios como Padre. Y había una enseñanza muy determinada, muy deliberada. Y recuerdo que mi corazón comenzó en un proceso largo a asimilar en primer lugar a Dios como Padre. Y al entender que Él como Padre, en su soberanía, había escogido una semilla que salió del vientre de mi padre y que por esa semilla yo llegué a ser concebido y que por esa semilla yo llegué a tener vida y que por esa semilla que fue gestada y luego alumbrada o parida en medio de un hogar con tanto dolor, yo tuve un día la bendición de conocer a Dios como Padre y empezar un proceso igual de cambio de perspectiva. Y ocurrió en un proceso de años que pude perdonar a mi padre. Y no solamente pude perdonarlo, es que pude también pedirle perdón. Pero yo no sería hoy el mismo si yo no pudiera tener en bendita y feliz la memoria de mi padre. Y yo podría vivir en silencio, sin compartir con libertad de dónde vengo, cómo fue mi encuentro con el Mesías y tal vez ser de aquellos que hay temas de los cuales preferimos no hablar y preferimos que no nos pregunten. Pero yo no podía, como dice Jeremías, pretender curar
livianamente la herida de mi corazón. Yo tenía que, de manera intencional, trabajar la herida de mi corazón. Les aseguro que no ocurrió de un día para otro. Les aseguro que fue producto de su propia misericordia, pero también les aseguro que tuve que confrontar su verdad, la verdad de Dios, para reconocer cómo yo mismo era parte del problema con toda la amargura, el odio, la irreverencia y la rebeldía que había acumulado en mis años juveniles hacia la persona de mi padre. Y llegó el momento en que me tuve que confrontar con la verdad de mi corazón y que había dolor, que había enojo, que había reclamos, que había menosprecio. Y mientras yo no traté ese cáncer de mi corazón, yo no pude tener libertad. Pero llegado el momento, Dios me dio la alegría, una noche de hablar con mi padre, pedirle perdón y además decirle, te quiero reconocer como hasta hoy no te he reconocido. Y te quiero pedir que yo me voy a poner de rodillas, tú vas a imponer tus manos sobre mí, tú me vas a ofrecer perdón y tú me vas a expresar que me bendices. Yo puedo decirles, queridos hermanos, que ese día fue un día muy liberador, muy liberador. Pero en el camino uno tiene que aprender a manejar esta clase de procesos. Estas son herramientas que la escritura nos da, porque nosotros tenemos el llamado a ser misericordiosos. ¿Por qué? Porque nuestro Padre es misericordioso. Nosotros tenemos el llamado a perdonar a los demás, porque nuestro Padre nos ha perdonado. Y este proceso es inevitable y cualquiera de nosotros que no se confronte con la verdad de su corazón, como lo tuvo que hacer Joseph, no estaremos listos a ser factor de restauración de aquellos que nos hirieron. Cuando nosotros no ejecutamos perdón, cuando no lo hacemos a cambio de ser liberados, le permitimos a Satanás ganar ventaja sobre nosotros. Así que nosotros necesitamos en un momento de nuestra vida, cada uno de los que está aquí necesita hacer un ejercicio deliberado, muy práctico, muy conciso, muy concreto. Ese ejercicio debe comenzar por tomar una hoja de papel y enlistar en esa hoja las personas que vengan a nuestra mente. Y lo más seguro es que las personas que van a venir a nuestra mente no son extraños. Algunos son muy cercanos. Y entender que necesitamos, como un acto de nuestra voluntad, perdonar. Que no podemos pretender que perdonar es olvidar. Que perdonar es un acto de nuestra voluntad. Que si Dios nos pide que perdonemos, es porque nosotros podemos hacerlo. Porque hemos aprendido que todo mandamiento lo que hace es otorgarnos una competencia espiritual. Y si Dios me dice que perdone, Él me va a dar la competencia cuando yo me disponga a hacerlo. No podemos
conservar el enojo en medio de nosotros. Si Joseph hubiera conservado el enojo como una coraza, como un escudo para protegerse posteriormente de un maltrato mayor de sus hermanos, pues no había sido factor de sanidad para ellos. Pero lo más hermoso es que Joseph confrontó la verdad de cuánto le dolió, cuánto le ofendió. Y me gustaría pedirles que miráramos un ejercicio que está en la escritura que nosotros necesitamos hacer. Perdónenme un segundo. Excúseme en el tiempo para comerciales. Eh, Quisiera que fuéramos a 2 salmos, porque esto tiene que ser práctico. No fue que de manera milagrosa, sobrenatural y automática Joseph logró perdonar a sus hermanos. Dios lo hace, pero Él necesita trabajar la verdad de nuestro corazón. Y la verdad de nuestro corazón implica que la amargura acumulada no se puede tratar livianamente. Hay una palabra que los terapistas modernos, la palabra no es tan moderna, la palabra se llama catarsis. Catarsis es una palabra mediante la cual tú te desahogas, tú te liberas, aún expresando cuánto enojo tienes hacia esa persona. Y los terapistas que saben manejar sus técnicas cuando están ayudando a una persona, la llevan a hacer esa limpieza, ese desahogo, esa confesión y aún a expresarse con amargura en su corazón porque hacen un manejo de tal manera que la persona imagina que está delante de su ofensor. Pero esa catarsis no es tan moderna porque el rey David la supo practicar. Quisiera que miráramos el Salmo 139, los versículos 21 al 24. Miren esto tan precioso. Ustedes y yo, ahí tenemos con la ayuda de Iván el texto en la pantalla. Miren esto que llaman los terapistas modernos catarsis. No es otra cosa que una confesión sincera y dramática en la presencia del Señor. Él le está diciendo una verdad al Señor y le está diciendo, oh Achen, no aborrezco a quienes te aborrecen. Él está expresando en la presencia del Señor sus sentimientos. Aborrezco. Y luego le está diciendo, no me repugnan los que se alzan contra ti. El versículo 22 dice, con gran aborrecimiento los aborrezco y los tengo por enemigos. Algunas personas pensarían que esta no es una oración muy espiritual,
Pero esta es una oración muy espiritual. Y esta es la manera como tú y yo no manejamos livianamente la herida del corazón. Porque perdonar implica abrir el corazón primero delante de Dios. Yo les animo a todos ustedes con una hojita de papel y un lápiz. Pregúntenle al Espíritu de Dios a quienes yo debo perdonar. ¿Qué heridas me causaron? Esas heridas que recibí, ¿qué impacto recibieron en mi imagen de mí mismo? ¿Qué tan avergonzado me hicieron sentir? ¿Qué tan poca cosa me hicieron sentir? ¿Qué tanto me humillaron, como en el caso de Joseph? Y si tengo que decirle en la presencia del Señor cómo yo aborrezco a esta persona, cómo me repugna esta persona, los aborrezco con gran aborrecimiento y lo tengo por enemigo. Esa es una oración sincera, mi hermano. Y en medio de esa oración, el rey David luego dice, examíname, oh Elohim. Es que te estoy mostrando mi corazón. Y le sigue diciendo, pruébame y conoce mis pensamientos. Saben, hermanos, algunos de nosotros manejamos livianamente nuestras heridas. Pensamos que el tiempo las va a borrar, pero mientras no haya sanidad, muchas veces nuestros comportamientos no van a ser coherentes. Decimos una cosa y hacemos otra. O nos volvemos demasiado legalistas, demasiado duros, poco perdonadores, poco misericordiosos, porque no hemos sacado el cáncer del aborrecimiento, de la amargura, de la repugnancia que nos causó la herida de alguien. Y en medio de la petición, él le dice, mira si hay en mí camino de perversidad. Él lo que le está diciendo al Señor es, muéstrame la verdad de mis emociones. Cuando tú necesites un tiempo a solas con Dios, descarnado. Por eso en algunos momentos la escritura dice, entra en tu cuarto y cerrada la puerta, porque hay oraciones que no se pueden hacer comunitariamente. Hay oraciones que tienen que ser en la intimidad con el Señor. Y en la intimidad con el Señor, yo puedo hacer catarsis, yo puedo hacer limpieza, yo puedo expulsar y decirle, Señor, esta persona fue injusta conmigo. Esta persona no fue honesta conmigo. Esta persona me hirió y yo la aborrezco. Señor, por favor, conoce mi corazón y confesar primero la maldad de mi corazón, porque esa es la verdad de nuestro corazón. No podemos tratar livianamente la herida del corazón, porque no sana. Una herida que se ha infectado, una herida que se ha inflamado, debe ser drenada. Y para ser drenada hay que apretarla y hay que expulsar el tejido que está necrótico dentro del músculo. Y luego hay que poner una, una, un instrumento de medicina para que esa herida siga drenando y hasta que no esté limpia, no hay sanidad. Aquí en esta oración del rey David, hay una persona apretándose
con fuerza esa memoria que está herida, que está ofendida. Miren cómo el rey David, el mismo, en el Salmo 69, es tan maravilloso todo ese salmo. El Salmo 69, no estoy seguro que lo vaya a leer completo, pero miren esta oración, hermanos. Joseph tuvo que trabajar, David tuvo que trabajar, nosotros tenemos que trabajar, nosotros tenemos que hacer catarsis delante de Dios. Nosotros necesitamos expulsar toda la amargura de nuestro corazón. ¿A quién más que a Él nosotros le podemos confesar cómo está nuestro corazón? Porque es completamente infantil que nosotros vengamos con caras angelicales delante del Señor y compongamos oraciones bonitas de adoración y alabanza si por otro lado el corazón está herido. Miren esta oración tan preciosa. Él le dice, sálvame, Elohim, porque las aguas han entrado. Aquí se está expresando hasta el alma, hasta el interior de mi ser. Estoy hundido en el cieno profundo. No hallo dónde asentar el pie. He entrado en aguas profundas. La corriente me ha anegado. Nuestra oración con el Señor en algunos momentos tiene que ser así. Estoy cansado de llamar. Mi garganta ha enronquecido. Mis ojos desfallecen esperando a mi Dios. Más que los cabellos de mi cabeza son los que me aborrecen. Los que intentan destruirme son fuertes. Se han hecho mis enemigos sin tener por qué. Ahora tengo que pagar lo que no robé. Esta es una persona que está haciendo una catarsis, que está haciendo una expulsión de toda esa materia emocional que se ha corrompido. Oh Elohim, miren esta oración tan bella. Tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Este hombre se está confrontando con la verdad de su ser, con lo que le causaron las maldades y las heridas de otro. Luego sigue diciendo, no sean avergonzados por mi causa. Pues claro, si estoy herido, si lo único que respiro es amargura, no sean avergonzados por mi causa los que en ti esperan. Oh Adonai, Achen Shebaot, no sean confundidos por mi causa los que te buscan. Oh Dios de Israel, qué oración más sincera. Porque una persona que no ha resuelto las heridas de su corazón es incoherente, es incongruente, es gobernada por un espíritu religioso y entonces genera confusión. Dice, porque he sufrido afrenta, la confusión ha cubierto mi rostro. Qué hermosa oración, qué sincera oración. Aquí pareciera que el rey David estuviera orando con Joseph en este verso, el verso 8. He venido a ser extraño para mis hermanos. He venido a ser extranjero para los hijos de mi madre. Salto al verso 13. Pero yo elevo mi oración a ti, oh Hashem, en el tiempo de tu buena voluntad, oh Elohim. Miren esta frase tan preciosa. Por la abundancia de tu misericordia, respóndeme con la verdad de tu salvación. Hay dos palabras preciosas aquí. Verdad que clama misericordia. Hermanos, a veces nuestra oración
es muy elaborada, pero no contiene verdad. A veces nuestra oración puede ser muy místico-religiosa, pero no contiene la verdad de lo que está pasando en nuestro corazón. La frustración que nos dejó ese hijo, la frustración que nos dejó esa hija, la frustración que mantiene nuestro corazón por la situación del matrimonio. Pero él está confrontando dos cosas, verdad y misericordia. Recordemos que él es mm, grande en misericordia y verdad. Nosotros tenemos que confrontarnos con Dios, con la verdad de nuestro corazón, sobre todo si el corazón está herido. Hay que exponer la verdad de nuestro corazón y pedir misericordia. Y luego le dice, sácame del lodo, no dejes que me hunda, no me dejes con mi corazón lleno de amargura. Sea yo libertado de los que me aborrecen, de las profundidades de las aguas, que no me anegue, perdón, la corriente de las aguas, que no me trague el abismo, que la fosa no cierre sobre mí su boca. Esta es una expresión maravillosa en la escritura de en qué consiste una oración de liberación, de purificación, de pararnos con la verdad del corazón que fue herido, que fue golpeado, para clamar misericordia y pedirle al Señor no me anegue la corriente, no me trague el abismo, hermano, porque estas realidades de nuestro corazón, pues son como corrientes impetuosas que nos meten en un torbellino y que nos traga el abismo. El texto de la escritura indica que Joseph estuvo listo después de 22 años y cuando vio a sus hermanos, en primer lugar, colaboró con el arrepentimiento de ellos, los trató con la verdad, verdad que los llevó al arrepentimiento para luego hacer misericordia. No se entristezcan, no se entristezcan. Fue para liberación que Dios me envió. No fueron ustedes, no fueron ustedes. La escritura en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18 y versículo 19, expresa una profecía de Isaías que le correspondió leer al Mesías un día de Shabbat. Qué poderoso que ese día la japtará, la conclusión de la porción, allí en Cafarnaún, en la sinagoga, fuera este texto de Isaías, que está en Lucas 4:18 en adelante. Y una de las hermosas declaraciones del Mesías, que después de que lee el rollo, lo devuelve y se sienta y dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Porque él estaba allí, Machiach mismo. Y él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para evangelizar a los pobres, porque me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos,
Me ha enviado a proclamar restauración de vista a los ciegos. Me ha enviado a traer libertad a los oprimidos. Si nuestros tiempos a solas con Él no incluyen el que nosotros abramos el corazón como lo hizo el rey David en el Salmo 139 y en el 69 para decirle, libérame, rompe esta cautividad, restaura la vista que he perdido, libérame de esta opresión hasta que el Señor obre misericordia. Estas son oraciones que nosotros necesitamos hacer cerrada la puerta. Por eso el Señor nos invita, cuando ores, cierra la puerta, porque es un acto íntimo, privado, que muchas veces tiene que ver con confesiones muy profundas, muy sobrecogedoras. ¿Cuántas veces Joseph trabajó su corazón? Por supuesto, la presencia de Dios estaba con él. Y además los días y las circunstancias le fueron mostrando una salida maravillosa que la comprendió. He sido enviado delante de ustedes. Para daros vida y liberación he sido enviado. Hay un árbol que es muy importante en la cultura oriental, no del cercano oriente, del lejano oriente, pero casualmente ese árbol se encuentra también en el cercano oriente. Ese árbol se llama el sándalo. El sándalo es un árbol, creo que es la insignia nacional de la India. Y el sándalo tiene una virtud maravillosa. Producto de esa virtud que tiene el sándalo, que es una de las maderas más finas que existen en el mundo, el sándalo a la distancia, las personas se enteran que hay sándalo porque el perfume que ese árbol y esa madera liberan se puede percibir a la distancia. Pero es mucho más poderosa la liberación de perfume cuando el hacha corta el árbol. O sea que cuando un hacha corta un sándalo, la liberación de perfume y de fragancia es maravillosa. Y esto da una figura preciosa, tan poderosa que hay hay un proverbio en la India que dice que seamos como el sándalo que bendice al hacha que lo hiere. Recuérdalo, hermano. Aprende del sándalo, ese árbol que libera su máxima expresión de perfume a través del hacha que lo parte, que lo hiere. Casualmente, no tan casualmente, la madera de sándalo fue traída por Salomón desde el Líbano con Irán, y con esa madera aromática se construyeron algunas columnas de la casa de Achén ahí en Jerusalén. Y con esa madera se construyeron arpas
y salterios para los cantores. Eso está en Segunda de Crónicas 9, 10 y 11. ¡Qué maravilloso! El sándalo libera su mayor perfume cuando es herido. Es una figura poderosa. Y con esa madera súper aromática se construyeron arpas y salterios para los cantores del templo de Jerusalén y se construyeron algunas columnas del templo. El llamado, hermanos, es hacer como la madera de sándalo, que perfuma al hacha que la hiere. ¿Cómo? Como el rey David. ¿Cómo? Como Joseph. No tratemos livianamente la herida del corazón. Mi aliento para nosotros, y lo enseño porque lo he practicado cuantas veces sea necesario. Mi aliento para cada uno de ustedes, como obra práctica de esta tarde, tómese en oración el tiempo necesario. Entre a su cuarto, cierre la puerta, tome una hoja de papel y pídale al Espíritu de Dios que traiga a su memoria nombres de personas que lo hirieron y haga la catarsis que requiere. No tratemos livianamente la herida de nuestro corazón. Que sea un tiempo, por supuesto, de oración íntima, tocando el corazón de Dios, expresando la verdad de lo que hay en el corazón y que haya tal sanidad y tal restauración que podamos volvernos factor de sanidad a aquellos que nos hirieron. Que no hayan nombres que no querramos que mencionen, al contrario, que yo me sienta libre para mencionar la bendita memoria y decir, bendita la memoria de mi padre, bendita la memoria de mi madre, bendita la memoria porque fui sanado. Cambio de perspectiva. Ustedes no me enviaron. Elohim me envió 3 veces. Lo repite, lo cual implica una convicción profunda del corazón. No acumulemos enseñanzas, acumulemos ejercicios prácticos que bajen de la mente al corazón. Seamos libres. El Espíritu del Señor está sobre nosotros para liberar, para sanar. Que seamos como Joseph y que seamos como el sándalo. Quisiera animarles a que le pidan al Señor. Haz una oración al Señor. Y dile que traiga tu corazón. Y aún con consistencia y disciplina, con el Salmo 139 y el Salmo 69,
por lo mucho que vale tu vida delante del Señor, por el propósito por el cual Él nos escogió, que no archivemos la enseñanza del día de hoy como una más de otro sábado más, sino que cada uno de nosotros, con responsabilidad y mayordomía propia, nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Tal vez puedas comenzar ahora mismo. Deja que el Espíritu de Dios que está ministrando nuestro ser comience por traer a tu corazoncito nombres de personas a las que requieres perdonar. No creas que el tiempo se va a encargar. Vivimos en un mundo caído. Nos relacionamos entre seres caídos, falibles, y muchos son cercanos a nosotros. Pidamos libertad, pero pidamos dominio propio para ejercitar en el Salmo, junto con David y junto con Joseph, la obediencia al mandamiento. Dios es misericordioso y te llama a ti y a mí a ser misericordiosos. Dios es perdonador y nos llama a nosotros a ser perdonadores. ¿Qué tal si comenzamos con el rey David a decirle ahora mismo: examíname, oh Dios, prueba mi corazón? Hay alguien a quien no he otorgado verdadero perdón. Hay alguien que prefiero no encontrarlo, que evitaría ir a un lugar si sé que él va a estar allí. La escritura dice: perdona como nosotros perdonamos. La escritura dice que si traes tu ofrenda ante el altar y ahí te acuerdas que hay una cuenta pendiente con tu hermano, dejes la ofrenda y ve y haz catarsis. Deja tu ofrenda y ve y haz el ejercicio. No pidamos perdón por lo que la otra persona nos hizo. Lo que tenemos es que arrepentirnos
por cada uno de nuestros comportamientos y reacciones que seguramente se siguen manifestando al que nos dañó. Si no podemos expresarnos con el que nos dañó de manera afectuosa, es que no hemos sacado esa materia descompuesta de lo más íntimo del corazón. Pidamos al Señor por un corazón sano, por un corazón que exprese, no te entristezcas, no tienes que culparte. Yo soy tu hermano, yo soy tu esposo, yo soy tu esposa, yo soy tu padre, yo soy tu madre, o yo soy tu hijo. Qué precioso que podamos acercarnos al ofensor y decirle, no te entristezcas, soy tu hermano. No te entristezcas, no te avergüences, soy tu esposa, soy tu esposo. Hay preservación de vida. Fue Elohim el que me trajo a esta circunstancia, no fuiste tú. Te puedo extender perdón. También puedo y necesito abrir el corazón ante la verdad de mi corazón que aborrece, que odia, que no ha trabajado esa materia descompuesta generada por la amargura. Que podamos decirle a muchos, fue Elohim, tú solo fuiste el instrumento. Bendito sea el nombre del Señor por su palabra esta tarde. Señor, obra, sanidad. Danos un corazón restaurador. Danos un corazón sano. Es nuestra oración. Padre, en esa misma sintonía de eh, pedirte que obres en nuestra vida, en esa misma sintonía de agradecimiento por este tiempo. Padre, seguramente eh, vienen a nuestra mente momentos difíciles, seguramente vienen a nuestra mente circunstancias no tan gratas, pero Mm, Padre, sabemos que es tu gracia, tu amor, tu perdón. Sabemos que fuimos primeramente perdonados por ti, sí, sanados, curados por ti. sí, Y Señor. con esa misma, con ese mismo espíritu, con ese mismo anhelo, te pedimos, Señor, que nos permitas llevar esta bella enseñanza a la obra, que podamos, Señor, sacar el tiempo para hacer el ejercicio precioso de pensar, anotar y lo más importante, destruir, oh Dios, y arreglar, destruir esas cosas que de pronto escribimos e ir y arreglar esas relaciones que quizás se dañaron en el pasado. Gracias, Padre, porque en tu finito amor, gracias, misericordia para con nosotros, nos permites caer y levantarnos. Nos permites nuevas oportunidades. Padre, en ese mismo sentido de saber que tú estás en control. Te damos gracias, Padre, por
la semana que terminó, por tu provisión, porque nunca faltaste a nuestra casa, a nuestro techo. Padre, en estos tiempos en los que las temperaturas bajan un poco, qué precioso saber que tú nos das un techo, nos das abrigo, qué precioso saber que nos das alimento caliente, qué precioso saber que cuidas de nosotros. Señor, eh, nos aferramos, Padre, a la palabra de Deuteronomio 26, 13 y 14, donde dice que, y dirás en presencia de Hashem tu Dios, he apartado de mi casa lo consagrado, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo tu mandamiento que me ordenaste. No he transgredido tus mandamientos ni los he olvidado. No he comido de ello durante mi luto, ni lo he tomado estando inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido la voz de Hashem mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Gracias, Padre. Bendecimos las fuentes en las que tú nos das el sustento. Te pedimos que nos permita ser juiciosos y obedientes en el cumplimiento de tu mandamiento y sobre todo, Padre, en la administración del 90% restante para con nuestras familias, nuestros hijos, nuestros seres queridos. Gracias, Padre. Te alabamos, te exaltamos, te bendecimos y te entregamos, Padre, la semana que comienza. Bendito eres. Amén.